Bienvenidos a Hey, Libros. Hoy nos vamos a sumergir en Imagina así, un libro que fue completado por Kate Robinson, después de que falleciera su padre, Sir Ken Robinson. Sí, un libro que nos invita a imaginar un mundo mejor. ¿Y cómo construirlo? Sobre todo a través de la educación. Es como una especie de legado de Sir Ken, ¿no? Totalmente. Sir Ken Robinson dedicó su vida a la educación y la creatividad. Muchos lo conocen por su famosa charla TED. Matan las escuelas la creatividad. ¿Lo has visto? Claro, es un clásico. Lo que me fascina de Imagina así es que reúne el trabajo de toda una vida de Sir Ken y nos lanza un desafío. ¿Qué pasaría si revolucionáramos la educación? Esa es la gran pregunta. Y el libro no se anda con rodeos. Empieza hablando de la ventaja humana y el mundo que hemos creado. Es como si nos pusiera frente a un espejo, ¿no? Sí, nos hace reflexionar sobre la increíble capacidad humana para crear e imaginar, pero al mismo tiempo nos recuerda cómo esas mismas capacidades nos han llevado a desafíos, como el cambio climático y la desigualdad social. Es como una paradoja, ¿no? Nuestra creatividad nos ha dado tanto, pero también nos ha puesto en una situación complicada. ¿Cómo explica el libro esta situación? Sir Ken identifica 3 fuerzas que están moldeando nuestro mundo: la demografía, la tecnología y la ideología. La demografía se refiere al crecimiento acelerado de la población mundial y su impacto en los recursos. Más personas significa más demanda de recursos, lo cual puede generar tensiones. La tecnología avanza a pasos agigantados, que se está transformando cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo aprendemos. Piensa en cómo Internet ha cambiado nuestras vidas en las últimas décadas. Es cierto, la tecnología tiene un impacto enorme. ¿Y la ideología cómo entra en juego? La ideología abarca las diversas creencias y valores que existen en el mundo. Esas creencias influyen en nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con él. 3 fuerzas que interactúan y crean un panorama complejo. Y en medio de todo esto, Sir Ken nos recuerda: eres más de lo que piensas. Me intriga este punto. El libro explora la inteligencia humana como algo diverso, dinámico y adaptable. Cuestiona la idea de que la inteligencia se reduce a un simple número, como el cociente intelectual. Es decir, que hay muchos tipos de inteligencia, ¿verdad? Y que la educación tradicional a menudo no los reconoce todos. Exacto. Sir Ken argumenta que nuestra comprensión del mundo está influenciada tanto por el mundo exterior que nos rodea, como por nuestro mundo interior, nuestra conciencia. 2 mundos que la educación debería ayudarnos a comprender mejor. Y aquí es donde entra la promesa de la educación, ¿cierto? Así es. El libro propone que la educación debería empoderarnos para entendernos a nosotros mismos, a nuestras culturas y al mundo que nos rodea. Es una visión muy amplia de la educación. ¿Cuáles son los objetivos concretos que propone el libro? Sir Ken plantea 4 objetivos clave: pilier personal, cultural, económico y social. A nivel personal, la educación debería ayudarnos a desarrollar nuestro potencial y a encontrar nuestro lugar en el mundo. A nivel cultural, debería fomentar la comprensión y el respeto entre diferentes culturas. Y a nivel económico y social, ¿qué propone? A nivel económico, la educación debería prepararnos para el mundo laboral y para contribuir al desarrollo de la sociedad. Y a nivel social, debería promover la participación ciudadana y la construcción de un mundo más justo y equitativo. Son objetivos ambiciosos, pero necesarios. El libro también habla de 8 competencias esenciales para una vida plena y una sociedad próspera. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre ellas? Claro. Estas competencias son curiosidad, creatividad, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, compasión, calma y civismo. Son habilidades que van más allá del ámbito académico y que son cruciales para desenvolverse en la vida. De todas estas competencias, ¿hay alguna que consideres especialmente importante en el mundo actual? Diría que la compasión es fundamental. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas de un lugar pueden afectar a todo el planeta. Necesitamos desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender sus necesidades y de actuar con empatía. Estoy totalmente de acuerdo. La compasión nos ayuda a construir puentes en lugar de muros. Y hablando de construir, el libro critica duramente la educación tradicional, comparándola con una fábrica. ¿Podrías explicarnos esta analogía? Sir Ken utiliza la analogía de la agricultura industrial para criticar los sistemas educativos tradicionales. Al igual que la agricultura industrial busca producir alimentos de forma masiva y estandarizada. La educación tradicional a menudo se enfoca en la uniformidad y la memorización, en lugar de en la individualidad y la creatividad. Es como si estuviéramos criando estudiantes en masa, en lugar de cultivar su individualidad. ¿Qué propone el libro como alternativa? Sir Ken se inspira en la agricultura regenerativa y la resalvajización como modelos para transformar la educación. Estos modelos se basan en la idea de crear las condiciones adecuadas para que la vida florezca de forma natural, respetando la diversidad y la interconexión de los ecosistemas.
¿Y cómo se traduce esto al ámbito educativo? Imagina escuelas que priorizan la diversidad, la sostenibilidad y la creación de un entorno donde los estudiantes puedan desarrollar su potencial de forma natural. Suena fascinante. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se vería una escuela resalvajizada? Claro, imagina una escuela donde los estudiantes aprenden a través de proyectos interdisciplinarios que conectan diferentes áreas del conocimiento, donde se fomenta la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas, donde se valora la diversidad de talentos y se respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Es una imagen muy diferente a la del aula tradicional, con filas de pupitres y un solo profesor al frente. Exactamente. El libro profundiza en cómo crear estos ecosistemas educativos prósperos, poniendo énfasis en la flexibilidad, la conexión con la comunidad y la importancia del entorno físico. Todo esto me lleva a pensar en el concepto de encontrar tu elemento, ese punto donde tus talentos naturales y tus pasiones se cruzan. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre este concepto? Claro, encontrar tu elemento significa descubrir aquello que te apasiona y en lo que eres bueno. Es encontrar tu lugar en el mundo, donde puedes expresar tu singularidad y contribuir con tus talentos. Suena como una experiencia muy poderosa. ¿Crees que todos tenemos un elemento? Sir Ken cree que sí. Todos tenemos talentos y pasiones únicos, aunque a veces nos cueste descubrirlos. El libro nos anima a explorar, a experimentar y a no tener miedo de probar cosas nuevas hasta que encontremos aquello que nos hace vibrar. Es un mensaje muy esperanzador. Y en un mundo que enfrenta tantos desafíos, necesitamos que cada persona aporte su talento único. Exactamente. Sir Ken conecta el potencial humano con la necesidad de un futuro sostenible. Si cada uno de nosotros encuentra su elemento y lo utiliza para crear un impacto positivo, el mundo será un lugar mucho mejor. Esa es una idea poderosa. Y en la próxima parte de nuestra inmersión en Gotenabo, imagina si exploraremos con más detalle cómo podemos convertir esa idea en realidad. No te pierdas la continuación, donde hablaremos sobre la crisis de los recursos humanos y cómo podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Nos vemos en la segunda parte. Retomamos nuestra inmersión en Imagina Si. En la primera parte, hablamos de la necesidad de una revolución educativa. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? El libro propone que el primer paso es replantearnos nuestra visión de la inteligencia. A menudo la asociamos solo al rendimiento académico, a las notas, a los exámenes. Exacto. Pero Imagina Si nos invita a ir más allá de esa visión limitada. Sir Ken argumenta que la inteligencia es mucho más diversa y dinámica de lo que nos han hecho creer. Me gusta cómo el libro utiliza el ejemplo del lenguaje para ilustrar este punto. Es un ejemplo muy claro. Los niños aprenden a hablar de forma natural, sin necesidad de una instrucción formal. Si están expuestos a varios idiomas, los absorben sin esfuerzo. Es algo innato, como respirar. Es cierto. Es fascinante cómo los niños pequeños adquieren el lenguaje. ¿Y qué nos dice esto sobre la inteligencia? Nos dice que todos nacemos con un potencial increíble, con una capacidad innata para aprender y adaptarnos. Pero a menudo nuestra educación no nos permite desarrollar ese potencial plenamente. Se enfoca en lo académico, en lo memorístico, y deja de lado otras formas de inteligencia. El libro critica la idea de que la inteligencia es una cantidad fija, que se puede medir con un test. ¿Qué piensas de esto? ¿Son realmente tan limitados los test de inteligencia? El problema no son los tests en sí mismos, sino cómo se utilizan. El cociente intelectual, por ejemplo, fue creado inicialmente para identificar a los alumnos que necesitaban apoyo adicional, no para etiquetar a las personas. Sin embargo, se ha convertido en una especie de vara de medir que determina el valor de una persona. Es como si redujéramos la complejidad humana a un simple número. Y esto puede tener consecuencias negativas, ¿no? Claro. Sir Ken argumenta que esta visión limitada de la inteligencia puede llevar a la discriminación, a la exclusión, a la falta de oportunidades. Si solo valoramos un tipo de inteligencia, estamos dejando de lado a muchas personas con talentos y habilidades diferentes. Entonces, ¿cómo podemos ampliar nuestra visión de la inteligencia? ¿Qué nos propone? Imagina, Cita. El libro nos invita a reconocer la diversidad, la dinámica y la singularidad de la inteligencia humana. Es diversa porque se manifiesta en muchas formas: artística, musical, espacial, interpersonal. Es como si cada persona tuviera un perfil de inteligencia único. Exacto. Y es dinámica porque la inteligencia no es algo estático, sino que evoluciona con la experiencia, con el aprendizaje. A medida que aprendemos y experimentamos cosas nuevas, nuestra inteligencia se expande y se transforma. Me gusta esa idea. La inteligencia como algo en constante evolución. ¿Y la singularidad? ¿A qué se refiere? La singularidad se refiere a que cada persona tiene una combinación única de talentos y habilidades. No hay dos personas iguales. Y eso es lo que nos hace especiales. Es un mensaje muy poderoso. Todos somos únicos. Y tenemos algo valioso que aportar al mundo.
Y aquí es donde entra la creatividad. Sir Ken Robinson era un apasionado defensor de la importancia de la creatividad en la educación. Totalmente. Y en Imagina si la creatividad no se presenta como algo separado de la inteligencia, sino como su compañera inseparable. Si quien habla de ellas como parientes de sangre. ¿Qué quiere decir con eso? Que la creatividad y la inteligencia se alimentan mutuamente. No se puede ser creativo sin inteligencia. Yeah. Y la forma más elevada de inteligencia es pensar de forma creativa. Es decir, que la creatividad no es solo para artistas o músicos, sino que es esencial para cualquier ámbito de la vida, para cualquier disciplina. Exacto. Sir Ken nos recuerda que la creatividad está presente en todas partes. En la ciencia, en la tecnología, en los negocios. En la vida cotidiana es la capacidad de ver las cosas de forma diferente, de encontrar soluciones innovadoras, de generar ideas nuevas. En el libro hay un ejemplo que me impactó mucho, el de un neurocientífico que desarrolló una tecnología para que las personas ciegas pudieran ver utilizando el sonido. Es una muestra increíble de cómo la creatividad puede romper barreras y transformar vidas. Es un ejemplo inspirador. Y nos muestra que la creatividad no es un lujo, sino una necesidad. En un mundo que cambia constantemente, necesitamos ser capaces de adaptarnos, de innovar, de encontrar soluciones a nuevos desafíos. Y para eso necesitamos cultivar nuestra creatividad desde pequeños. ¿Me imaginas? Son llamado y ahora sí un llamado a replantear la educación, a dejar de verla como una fábrica de productos estandarizados y empezar a verla como un jardín donde se cultiva la diversidad. Esa es la idea central del libro. Sir Ken nos invita a imaginar una educación que fomente la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración. Una educación que prepare a los estudiantes para ser ciudadanos del siglo XXI, capaces de enfrentar los desafíos de un mundo complejo e interconectado. Y esto nos lleva al concepto de la promesa de la educación, ¿cierto? En la primera parte hablamos de los 4 objetivos clave que propone el libro. ¿Cómo se traducen esos objetivos en la práctica? ¿Qué tipo de educación necesitamos para cumplir esa promesa? Sir Ken argumenta que la educación del siglo XXI debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos. Debe centrarse en el desarrollo integral de la persona, en sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Debe preparar a los estudiantes para ser ciudadanos responsables, comprometidos con su comunidad y con el mundo. Y para eso necesitamos un cambio de paradigma, ¿verdad? Dejar atrás el modelo de la fábrica y adoptar un modelo más orgánico, más centrado en la persona. Exactamente. Sir Ken utiliza la analogía de la agricultura industrial para criticar los sistemas educativos tradicionales. Al igual que la agricultura industrial produce alimentos de forma masiva y estandarizada, la educación tradicional a menudo se enfoca en la uniformidad y la memorización, en lugar de en la individualidad y la creatividad. Es como si estuviéramos creando estudiantes en masa, en lugar de cultivar su individualidad. ¿Qué propone el libro como alternativa? ¿Cómo podemos resalvajizar la educación? Sir Ken se inspira en la agricultura regenerativa y la resalvajización como modelos para transformar la educación. Estos modelos se basan en la idea de crear las condiciones adecuadas para que la vida florezca de forma natural, respetando la diversidad y la interconexión de los ecosistemas. ¿Y cómo se traduce esto al ámbito educativo? ¿Cómo podemos crear ecosistemas educativos prósperos? Imagina escuelas que priorizan la diversidad, la sostenibilidad y la creación de un entorno donde los estudiantes puedan desarrollar su potencial de forma natural. Suena fascinante. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se vería una escuela resalvajizada? Claro. Imagina una escuela donde los estudiantes aprenden a través de proyectos interdisciplinarios que conectan diferentes áreas del conocimiento, donde se fomenta la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas, donde se valora la diversidad de talentos y se respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Es una imagen muy diferente a la del aula tradicional, con filas de pupitres y un solo profesor al frente. Exacto. El libro profundiza en cómo crear estos ecosistemas educativos prósperos, poniendo énfasis en la flexibilidad, la conexión con la comunidad y la importancia del entorno físico. Me gusta cómo Imagínasele no se queda solo en la crítica, sino que nos ofrece alternativas concretas. Y una de las claves para esta transformación educativa es el papel de los profesores. Sin duda. Sir Ken dedica un capítulo entero a hablar de obrar milagros, donde destaca la importancia de los profesores como facilitadores del aprendizaje, como guías que acompañan a los estudiantes en su proceso de descubrimiento. Los profesores son el corazón de la educación, y para que puedan llevar a cabo esta labor de acompañamiento, necesitan un entorno que les dé libertad y autonomía, ¿no? Así es. El libro critica el exceso de burocracia y control, que a menudo limita la capacidad de los profesores para innovar y adaptar su enseñanza a las necesidades de sus alumnos. Es como si les pusiéramos un corsé en lugar de darles alas para volar. Y esto nos lleva a otro punto clave del libro, la importancia de encontrar nuestro elemento.
Ese punto donde nuestros talentos naturales y nuestras pasiones se cruzan. Encontrar nuestro elemento es fundamental, tanto para nuestra realización personal como para el bienestar de la sociedad. Cuando hacemos lo que amamos y en lo que somos buenos, no solo nos sentimos más felices y realizados, sino que también aportamos nuestro talento único al mundo. Es como si cada persona tuviera una pieza única de rompecabezas que encaja en el gran diseño del universo. Y la educación debería ayudarnos a encontrar esa pieza, ¿no? Esa es la idea. Sir Ken nos anima a explorar, a experimentar, a no tener miedo de probar cosas nuevas, hasta que encontremos aquello que nos hace vibrar. Y nos recuerda que nunca es tarde para descubrir nuestro elemento, que el aprendizaje es un proceso que dura toda vida. Encontrar nuestro elemento es una aventura apasionante, pero también puede ser un desafío. A veces nos cuesta conectar con nuestras verdaderas pasiones, con aquello que nos hace vibrar. ¿Qué consejos nos da el libro para afrontar este desafío? Sir Ken nos invita a prestar atención a nuestras intuiciones, a esas señales que nos indican que estamos en el camino correcto. Nos anima a recordar lo que nos apasionaba de niños, a explorar nuevas áreas de conocimiento, a conectar con personas que nos inspiran. Es como si tuviéramos un tesoro escondido en nuestro interior, y la clave para encontrarlo está en escuchar nuestra voz interior, en seguir nuestro corazón. Exactamente. Y en la tercera parte de nuestra inmersión en Imaginasistí, exploraremos con más detalle cómo podemos convertir esa búsqueda en una realidad. Hablaremos de la crisis de los recursos humanos y cómo podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Nos vemos en la tercera y última parte de esta fascinante inmersión. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en Imaginasistí a lo largo de este viaje. Hemos explorado la necesidad de una revolución educativa, la importancia de una visión más amplia de la inteligencia y el poder de encontrar nuestro elemento. Ahora bien, ¿cómo llevamos todas estas ideas a la acción? ¿Cómo podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo? Esa es la pregunta clave, ¿no? El libro no se queda solo en la teoría, sino que nos invita a convertirnos en agentes de cambio. Pero a veces puede parecer abrumador, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer realmente para marcar la diferencia? Sir Ken nos recuerda que el cambio empieza por nosotros mismos. No podemos esperar a que los gobiernos o las instituciones lo hagan por nosotros. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer algo, por pequeño que parezca. Me gusta esa idea, la idea de que todos podemos ser agentes de cambio. Pero a veces me siento un poco perdida, como si no supiera por dónde empezar. ¿Qué consejos nos da el libro para poner en práctica estas ideas? Imaginasikonos nos ofrece 3 caminos para impulsar el cambio dentro del sistema, exigiendo cambios al sistema o posicionándonos fuera del sistema. ¿Podrías explicarnos un poco más en qué consiste cada uno de estos caminos? Claro. Actuar dentro del sistema significa trabajar para mejorar las instituciones existentes, ya sea una escuela, una empresa, una organización social. Implica buscar formas de hacer las cosas de manera diferente, de introducir cambios desde dentro. Por ejemplo, si es profesor, podría transformar tu aula en un espacio de aprendizaje más creativo y personalizado, ¿verdad? Exacto. O si eres director de una escuela, podrías promover un currículum más flexible y centrado en el desarrollo integral de los estudiantes. Y si trabajas en una empresa, podrías impulsar iniciativas para fomentar la creatividad y la innovación dentro de la organización. Así es. Hay muchas formas de actuar dentro del sistema para generar un impacto positivo. El segundo camino, exigir cambios al sistema, implica alzar la voz para denunciar las injusticias y las deficiencias del sistema actual. Implica organizarse con otras personas para presionar a los líderes y a las instituciones para que implementen cambios. Por ejemplo, podríamos unirnos a movimientos que abogan por una educación más equitativa y de calidad para todos. Claro. O podríamos participar en campañas para que las empresas adopten prácticas más sostenibles y responsables. Y el tercer camino, posicionarse fuera del sistema. ¿En qué consiste? Este camino implica crear alternativas al sistema actual, construir nuevas estructuras y modelos que respondan a las necesidades de la sociedad. Implica ser pioneros o innovadores, crear nuevos caminos. Por ejemplo, podríamos crear escuelas alternativas que se basen en los principios de Imaginasí, donde se fomente la creatividad, la individualidad y el aprendizaje significativo. Exacto. O podríamos crear empresas con un propósito social que busque generar un impacto positivo en el mundo. Son 3 caminos diferentes, pero todos apuntan hacia el mismo objetivo, crear un mundo mejor. Y lo importante es que cada uno de nosotros puede elegir el camino, que mejor se adapte a sus valores, a sus habilidades y a sus circunstancias. Así es. No hay un camino correcto o incorrecto. Lo importante es actuar, hacer algo para contribuir al cambio que queremos ver en el mundo. Y Sir Ken nos recuerda que no estamos solos en este camino. Hay muchas personas que comparten nuestra visión y que están trabajando para construir un futuro mejor. El libro nos anima a conectar con esas personas,
a unir fuerzas para crear un movimiento imparable. La revolución educativa que necesitamos es un esfuerzo colectivo. Totalmente. Y esa revolución no se limita al ámbito educativo. Es una revolución que abarca todas las áreas de la vida. Bien. Desde la forma en que trabajamos, hasta la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente. Hablando del medio ambiente, el libro también nos invita a tomar conciencia de la crisis climática y actuar para proteger nuestro planeta. Sirken nos recuerda que la Tierra es nuestro hogar y que tenemos la responsabilidad de cuidarla para las generaciones futuras. Nos invita a adoptar un estilo de vida más sostenible, a reducir nuestro impacto ambiental, apoyar iniciativas que protejan la naturaleza. Es un llamado a la acción urgente, ¿no? Yeah. El futuro del planeta está en juego. Sin duda, pero Sirken no nos deja con un mensaje de desesperanza, sino con un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Nos recuerda que tenemos el conocimiento, la tecnología y la creatividad para revertir el daño que hemos causado. Ya, Mina, sí. Nos invita a soñar en grande, a imaginar un mundo donde la educación libera el potencial humano, donde la creatividad y la innovación son la norma, donde vivimos en armonía con la naturaleza, donde la justicia, la equidad y la compasión son los pilares de la sociedad. Es un sueño que vale la pena perseguir. Totalmente. Y Sirken nos deja con una pregunta poderosa, y sí, una pregunta que nos desafía a no conformarnos con statu quo, atrevernos a imaginar un futuro diferente, un futuro mejor. Y trabajar juntos para hacerlo realidad. Gracias por acompañarnos en esta profunda inversión en las ideas de Sirken Robinson. Esperamos que este viaje te haya inspirado a imaginar un mundo mejor y a comprometerte a crearlo. Recuerda, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Hasta la próxima.